Esa es la evolución. Esa es la grande empresa de deshacerse de Dios. El levantamiento del ateísmo es el levantamiento de estas cosas. ¿Hay una explicación alternativa? ¿Es razonable? Pues claro que no. Incluso muchos evolucionistas dicen que la gran empresa, la gran tarea, el gran objetivo de la evolución es intentar explicar toda la evidencia de que hay un diseñador. No, 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 no hay un diseñador. Podemos explicarlo de forma diferente. Queremos que tú creas que sucedió un Big Bang, que eso llevó a orden, simetría, perfección y detalle y a todo tipo de cosas. Te llamamos a que creas estas cosas, que a través de millones de años todo pudo desarrollarse solito. Bueno, claro, la dificultad que se tiene con esa teoría es insuperable, pero queremos creer cualquier alternativa a Dios, así que lo increíble decimos lo acepto, lo creo, lo creo. Me da todo este sentido de que hay confusión, pero me da esperanza. Algún entendimiento, alguna posibilidad remota de que no hay un Dios personal, no hay un diseñador, no hay un creador. Tomo la opción, quiero esa opción. Esa siempre ha sido la tendencia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. En su injusticia detienen la verdad. En injusticia estamos teniendo la tendencia a hacer esto, así que es natural que conforme se levanta el ateísmo, el más grande ataque será sobre la creación. Tenemos que explicar la creación de forma alternativa, el diseño, el orden, todas estas cosas. Todo esto tiene que ser simplificado al azar material y físico, fuerzas del azar. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Por qué? La raza humana quiere idolatría. O la forma sofisticada moderna de la idolatría. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay moralidad ninguna en ello. Estos dioses, estos ídolos, son criaturas inmorales. Toda la mitología de antaño y las historias de los dioses y los ídolos que luchaban unos en contra de otros, eran infieles los unos con los otros. Toda la mitología antigua está llena de inmoralidad, tanto como fuera posible. Y la sociedad dice, sí, me gusta, quiero ídolos. Y quiero la mitología detrás de esos ídolos, porque es inmoral. Y yo no quiero un Dios con estándares. Yo no quiero un Dios que tenga 10 mandamientos. Yo no quiero un Dios que me haga responder por mis hechos. Quiero más bien los dioses inmorales que no interfieren en mi vida, que no interfieren en mi vida, no me dicen qué hacer y que puedo comprarles. Si tengo un desfortunio, bueno, pues esos son los dioses que me lo hicieron. Voy a hacerles alguna oferta y ofrenda y los aplaco y entonces eso cambiará mi fortuna. Pero ellos no interfieren con mi vida diaria. Y después tomamos oportunidades para presumir, porque tengo que pagarle a alguien para hacer una representación de mi Dios. Y entonces, arte humano, diseño humano, y puedo presumir mis riquezas. Puedo tener dioses más caros que los de mi vecino. Entonces la idolatría es buena. Hago lo que quiero, eso me da oportunidad de presumir y ser alguien. No tengo ninguna obligación para con estos dioses que son como yo, son pecadores también. Y la mitología decía o me decía esas cosas horribles que ellos hacían. Y eran cosas pequeñitas por ahí. Ahí está mi Dios, puedo levantarles y llevarles a donde quiera. Venderlos, comprarles. Son cosas pequeñas, puedo manejar estas cosas, estos dioses. Lo mismo con la evolución. Responde en todo sentido, la idolatría se asemeja en todo sentido a la idolatría anterior. No tiene ninguna moralidad en ello. No hay obligación para esto. Lo único que hace por ti es explicarte lo que tú quieres escuchar, lo cual no es verdad de que no hay un Dios. Dice que no hay un Dios, pero se asemeja a todas las características de la idolatría antigua. ¡Qué intercambio! El lenguaje del apóstol Pablo es notable.
Y después dice, versículo 23, cambian la gloria del Dios incorruptible. ¿Qué estamos haciendo? De forma voluntaria cambiamos a Dios, teniendo un Dios glorioso, un Dios omnipotente, eterno, que ordena la vida eterna para todos aquellos que confíen en Él, y que no puede ser corrompible, y es fiel y puro y santo. Y quiero cambiarle a Él, y más bien quiero un ídolo que no es nada, que no escucha, que no habla, que no actúa, que no piensa, que no puede ayudarme en nada. ¡Qué intercambio! ¡Cuán locos están los seres humanos! Cambio al Dios incorruptible por un montón de teorías cambiantes de la evolución que no me ayudan en nada, que no me llevan a ningún lado, que me dicen que estoy aquí hoy y me voy mañana, que no puede responder mis oraciones, que es promovida por aquellos que son pecadores como yo. Ese es el intercambio que las personas quieren hacer. Versículo 19 otra vez. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado. Pues Dios se los manifestó. No hay excusa, dice el apóstol. Y el griego dice que lo que de Dios puede ser conocido. Lo que puede ser conocido es manifestado en ellos. Eso es lo que dice el griego. Pruébamelo, Pablo. Y es verdad. Tenemos un instinto que nos dice que hay un Dios. Tenemos una conciencia diciéndonos lo que está bien y lo que está mal. No, dicen los evolucionistas, no hay algo que sea la conciencia. No, no hay moral, un estándar moral absoluto porque no hay un Dios. Sin embargo, toda persona, incluso los humanistas, evolucionistas, ateos, que dicen que no hay conciencia, incluso ellos constantemente dicen que sí lo hay. Mi vecino o mi colega en el trabajo me ha hecho esto y no tendría que haberme hecho. ¿Por qué me lo hizo? Ah, tienes estándares en ti, ¿te das cuenta? Tienes un conocimiento de lo bueno y lo malo. Dices que no está ahí, pero ahí lo tienes. Y cuando tu vecino o tu colega te hace algo, de pronto te das cuenta que tienes esos estándares ahí. Y reconoces exactamente lo que está mal con él. Ah, él es orgulloso, es mentiroso, es un engañador. Ah, esa es tu conciencia. No te lo estás aplicando tú, pero estás traicionando lo que has dicho. Allí lo tienes, está en toda persona. La evidencia de un estándar absoluto, de una programación moral de nuestra conciencia, de que hemos sido creados por un Dios incorrompible y perfecto. Y entonces la creación misma. Lo que tendríamos que decir lo siguiente: ¿cómo puedo explicar todo alrededor de mí en la creación? Tiene que haber un creador invisible, un Dios invisible, altísimo sobre todas las cosas. Tiene que haber un creador que está fuera de mi mundo material y físico, quien es más grande que la piedra y la madera y las estructuras. Él hizo todas las cosas. Él es más grande que las cosas físicas, un gran ser espiritual que está fuera y más allá y encima de todo. Aquel que creó el tiempo, Él tiene que estar entonces fuera del tiempo. Entonces la mismísima existencia de todo alrededor de nosotros habla de forma elocuente señalando a aquel que está por encima y más allá de todo. Es obvio, súper obvio. Y podría hablar sin fin al respecto de los detalles minúsculos de la creación y la complejidad, grande complejidad de los sistemas y las estructuras en la creación. Hay un diseñador inteligente. Hay uno que aprecia cosas hermosas y que ha hecho cosas como el color y los sistemas ópticos para poder apreciar el color. Hay uno que entiende el amor paternal, porque Él ha puesto tanto amor paternal en la creación, tanto cuidado por los jóvenes. Hay uno que entiende la programación difícil, compleja. Ahí tienen a los animales que de forma instintiva saben cómo edificar un nido. Ahí tienen aquellas criaturas pequeñitas, llenas de información, que de alguna forma está operando dentro de ellos y no lo podemos entender bien. Los biólogos no lo pueden entender bien.
¿Por qué? ¿Por qué esto y aquello? ¿Y por qué este animal y aquel animal hace esto y aquello? ¿Por qué sabe qué hacer? Nadie le enseñó, nadie se lo ha mostrado cómo lo sabe hacer. Porque hay un gran creador quien ha creado todo lleno de información para que pueda actuar. Y tiene gran poder y su genialidad está en todo lugar porque lo invisible de él, a partir de la creación del mundo, se ve claramente. Es obvio. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Cómo veo esto? Pues porque, como he dicho, tiene que haber uno que es más grande de la creación y está fuera de ella. Y entonces entendemos que tiene un poder eterno y deidad. Versículo 20. De modo que no tienen excusa. Son inexcusables, dice la Reina Valera del 909. La palabra griega que se traduce como excusa o ser inexcusables significa un enunciado. Se utiliza en las cortes de leyes. Están sin ninguna explicación. Están sin ninguna defensa. No puedes defender a la raza humana. No puedes defender a los seres humanos uno por uno. Lamento ser trivial, casi trivial, pero cuando era un jovencito, haciendo mi servicio militar, tenía que hacer cierto trabajo relacionado con la corte marcial. Y el primer trabajo que tuve que hacer cuando estaba en ese escritorio era lo siguiente. Este hombre es un desertor. Ha desertado durante 5 años. Nunca pensaba volver. La policía civil lo pescó a través de una ofensa de conducción y se dieron cuenta que él tenía que estar allí en el servicio militar, no libre en las calles. Entonces fue traído de vuelta a su unidad y fue acusado con deserción. La corte marcial lo apeló. ¿Y qué se me pidió a mí hacer como un junior, como alguien de puesto pequeñito? Escribe una defensa para él. ¿Una defensa para él? Sí, escríbela ya. ¿Cómo lo hago? Pues tú ingéniatelas. Escribe una defensa, mira los detalles. Y ahí no estuvo él por 5 años. No había estado allí durante 5 años. ¿Cuál defensa tiene? Bueno, ¿cómo? ¿Cuál defensa? Lo pescó la policía civil y cuando fueron a su casa, él no tenía una esposa enferma o madre enferma que le capacitase a decir, aquí hay una pequeñita excusa, tenía que cuidarles. No había nada. Entonces, ¿qué voy a escribir yo? Como una defensa para este hombre, ¿qué escribo? Bueno, no les voy a decir cuál fue la solución, pero esto nos hace pensar respecto a estas palabras aquí. Aquí viene. De modo que son inexcusables. De modo que no hay excusa. No tienen excusa, no hay defensa. No sé cómo hacen los abogados. Son muy listos, creo yo. Tienen que defender personas sin fin que no pueden ser defendidas. Bueno, lo atraparon con las manos en la masa, haciendo el crimen. Hubo tantos testigos. ¿Qué hace? ¿Qué haré yo? No sé si los abogados defienden personas porque son muy listos o son criminales ellos mismos. ¿Cómo lo hacen? Si no hay ninguna defensa, es clarísimo que son culpables. Por eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. De modo que no tienen nada que decir. No hay defensa ninguna. No hay nada que pueda ser dicho. Es muy claro. A los instintos, a la conciencia, a las evidencias, ante la evidencia de la creación, tu mismísimo ser y existencia testifica que hay un creador Dios. Y que Él es, y también testifica de su poder infinito deidad. Y versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se hicieron vacíos, futiles en su razonamiento. La palabra griega que dice aquí razonamiento, significa esto. Sus
Su razonamiento interno, sus debates internos se hicieron fútiles, vanos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y después lo que dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Y voy al versículo 24, porque hay bastante que decir en otra ocasión, pero quiero terminar con las palabras aquí. Son muy importantes. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sorprendente. Podemos decir, para que contaminasen sus cuerpos entre sí mismos, Dios los entregó. Es una palabra interesante. Es una frase legal, de hecho. Significa lo siguiente. Se refiere al prisionero que ahora ya es convicto y tiene que ser entregado al oficial de la cárcel. Eso es literalmente lo que dice aquí estas palabras en los tiempos antiguos. Les entregó, les rindió, les entregó al carcelero. Esas son las palabras que el apóstol Pablo utiliza aquí. Por lo cual también Dios los entregó. Pregunta, ¿quieres decir que si tienes un supremo desprecio de Dios y no le respetas, si vives como pecador y más bien buscas idolatría o alguna cosa que se alterna a Dios, o apoyas la evolución, el ateísmo y el humanismo, y haces estas cosas e intercambias al Dios incorrompible por todo eso? ¿Quieres decir que Dios te va a entregar en algún punto a las lujurias, a las codicias? El apóstol va a hablar de lujurias y codicias. Va a hablar respecto de la homosexualidad, de las lesbianas también. Dios te va a entregar la impiedad, la injusticia, lujuria, homosexualidad, lesbianismo, entregado a ello, al poder de ello entregado. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, claramente está hablando al respecto de la sociedad. No al respecto de individuos, pero la sociedad. En otras palabras, la homosexualidad es el pecado más grande sensual que será prevaleciente en particular en una sociedad que se ha apartado tanto como ha podido de Dios, faltándole al respeto, llevando a cabo pecaminosidad y escogiendo el ateísmo o la idolatría por encima de la existencia y el ser de Dios. Es una secuencia de eventos en la sociedad. El siglo XIX, mucho del siglo XX también, había pecadores, hay pecadores, había homosexualidad, había abuso de infantes, había orgullo y mentiras y todo tipo de pecado. Todas estas cosas pasaban, pero no a la escala de lo que pasa hoy en día. Y todavía hay un temor de Dios y respeto por Dios. En la mayoría de las personas que creen en Dios, aun si no le siguen, y tenían un respeto por las cosas de Dios. Y muchas más personas eran cristianas en la sociedad antes, todo eso antes. Ahora, ¿a dónde ha llegado la sociedad? Ahora los creyentes son muy pocos. Las personas que de forma nominal creían en Dios, ahora dicen soy ateo y no creo en Dios, no creo en los 10 mandamientos, no creo en estándares absolutos y puedo hacer lo que yo quiera. Y soy un idólatra. He escogido los ídolos, la evolución, los ídolos modernos. Una explicación alternativa para la existencia de las cosas. Yo no creo que el orden creado me dice nada respecto de Dios. La palabra de Dios dice que cuando la sociedad se hace así, entonces tendremos un surgimiento terrible en los pecados supremos sensuales. No solamente infidelidad en las familias y en matrimonios, sino que también los extremos. El pecado extremo sensual, la homosexualidad y el lesbianismo empezarán y surgirán. Y la sociedad, en última instancia,
será entregada a ello. Mientras que hace unos 5 años, las estadísticas de los gobiernos decían que 1.5% de las personas del Reino Unido eran homosexuales o bisexuales. Y esa cantidad se ha aumentado en gran manera, debido a que se ha dejado de lado a Dios, se ha hecho la sociedad indiferente a Dios y se ha aumentado el pecado sensual. ¿En qué punto las personas son entregadas en el sentido de que ya nunca pueden ser salvas? Porque esto es algo que pasa durante la vida, incluso antes del día del juicio. Esta entrega al carcelero de la lujuria y el pecado, lo cual deja a las personas libres a hacer todo eso, no es el día del juicio de lo que se habla aquí. Pablo no lo menciona aquí todavía, porque después del día del juicio nadie podrá ser homosexual o lesbiana, ni siquiera los pecados extremos sensuales. Ahí estarán bajo juicio, no podrán pecar, estarán bajo castigo. Así que esto es en la vida. Hay personas que son entregadas al pecado y yo no sé quiénes son ellos, yo no les puedo decir qué tan malos tienen que ser para ser entregados. Nuestra labor como creyentes es predicar el Evangelio y traer a las personas a la misericordia y al perdón y la salvación, de modo que Dios les libre incluso de los pecados más perversos y terribles y puedan encontrar a Cristo y todo su pecado pueda ser lavado y puedan ser salvados de forma eterna. Esa es nuestra tarea. Pero sucede que hay personas que son tan malas y tan determinadas en su maldad que Dios les entrega. Hay personas caminando por ahí en las calles de Londres el día de hoy que nunca pueden ser salvas. Han sido entregadas al carcelero de su pecado y han sido entregadas a sus lujurias. ¿Quiénes son ellos? ¿O en qué punto sucedió? Pues no lo sabemos. Como lo menciono, estamos aquí para orar por las personas y para pedir que los pecadores sean salvos, pero sucede. Tal vez sea que los grandes políticos, quienes legalizan el pecado, tal vez ellos estarán entre las personas que serán entregadas al carcelero de sus lujurias, que nunca podrán ser salvos. No lo sabemos. Yo solamente puedo comentar posibilidades, pero eso es lo que este pasaje está diciendo. Por lo cual también Dios los entregó. Y lo dice otra vez en el versículo 26. Y otra vez en el versículo 28 lo dice también. Por completo reprobados, es demasiado tarde ya. Queridos amigos, obremos el Evangelio, porque tal como lo hacía el apóstol Pablo, él fue salvo. Antes perseguía a la iglesia, pero hay personas que serán salvas de ser homosexuales, lesbianas, infieles, personas infieles en sus matrimonios. Las personas pueden ser salvas de acuerdo a la misericordia de Dios hasta el final de los tiempos. Y esa es nuestra obra especial y nuestra misión y nuestro llamamiento.